Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día miércoles 3 de abril. Donde quiera se encuentren, les decimos bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Y al mismo tiempo, invitándoles para que se preparen y vengan con nosotros al Congreso Campestre del 11 al 14 de abril en Shepherd, Texas. Será en las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, ya que todavía no está disponible el terreno nuevo para poder ahí colocar tiendas de campaña, pues los baños públicos no salimos a tiempo, hermanos, para tenerlos listos. Así que yo creo que será hasta en octubre que el Congreso Campestre se podrá hacer en el terreno nuevo. Sin embargo, tenemos las instalaciones de donde están, digamos, el Centro de Estilo de Vida, allí, hermanos, para que ustedes puedan venir y acampar y también venir a escuchar todas las enseñanzas que se han de dar en este congreso. Repito, 11 al 14 de abril, jueves 11 a las 7:30 de la noche, damos comienzo. Algunos hermanos de Florida, desde el miércoles están haciendo planes para llegar y estar allí listos para cuando comience el jueves. No se pierda la bendición. Si otros están llegando desde lejos, los de aquí de Texas, pueden venir. Lleven su tienda de campaña y colóquenla debajo de los pinos y disfruten de la bendición que Dios les ha de dar. También, hermanos y hermanas, este sábado tenemos la Cena del Señor a las 5 de la tarde. Estamos invitándoles para que no se pierdan la bendición de participar. Su servidor este sábado estará predicando por la mañana en la iglesia central de Irving y al mismo tiempo tendré una ceremonia bautismal de dos lindas niñas entre los 10 y los 12 años que han sido preparadas por sus padres en cuanto al conocimiento del plan de salvación y han pedido ser bautizadas. Ustedes las han mirado cómo alaban al Señor en los congresos que hacemos con esos instrumentos que ellas tocan. Así, hermanos, será un día de fiesta este sábado, desde la mañana, repito, con este bautismo y la exposición de la palabra que un servidor tendrá, y en la tarde, la consagración, hermanos, que haremos al Señor, la reconciliación que buscaremos con esa ceremonia de la Cena del Señor. No se lo pierdan. Nuevamente mi hermano Sergio Hernández y mi hermano Luis Orlando me acompañan para el estudio de hoy. Bienvenidos, hermanos. Amén. Amén. Nos da gusto estar aquí y es una bendición, ¿verdad?, que vamos a estudiar la escuela sabática y que tiene mensajes muy importantes para nosotros hoy día. Amén. Bueno, nuevamente agradezco a Dios y a ustedes por permitirme estar con ustedes nuevamente para comentar la palabra de Dios en este nuevo día. Y pues que la gloria sea para nuestro Dios y pues que podamos pues seguir creciendo siempre, ¿verdad?, en la gracia del Señor y aprendiendo de su santa palabra. Bendiciones para todos, hermanos, donde quiera que nos sintonicen. Amén. Y como dice nuestro hermano Ángelo, no se olvide de darles un like a este video. Es decir, presione ese dedito hacia arriba. Eso quiere decir que a usted le gusta. Amén. Y también de escribir un comentario. Y algo más, de compartir con otro. Amén. En la medida en que demos un like, escribamos un comentario y compartamos, hacemos de que estos estudios lleguen a muchas más personas. Y por supuesto, si su fe le alcanza y su generosidad es tan grande como para compartir de las bendiciones que Dios le ha dado, no se olvide de que aquí en este ministerio se necesitan diezmos, ofrendas y donaciones especiales que hagan posible la predicación del mensaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en miles de hogares, por los 4 canales de televisión y también la radio que están rentadas para eso. Hermanos, no se le olvide entonces de usted de ayudar a que la obra avance, de que el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, se agiten fuertemente en este tiempo del fin. Amén. Y por eso le pongo en la pantalla las maneras de cómo puede enviar ese diezmo, esa ofrenda, esa donación especial. Sobre todo tome nota del teléfono 214-881-4029 para incluso llamar y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar. O también para que le dé más información, más detalles de cómo lo puede enviar por PayPal, por Western Union
por MoneyGram, por RIA, de cómo puede ir al Banco de América, depositar a la cuenta del ministerio y cómo incluso lo puede enviar por correo. Cómo desde el extranjero usted puede colocar aquí ese diezmo, esa ofrenda, esa donación especial o primicia. Hermano, llámenos, participe de esta obra, ayúdenos a alcanzar miles de personas cada día con este mensaje. Amén. El sábado pasado prediqué en Houston y dentro de los asistentes venía saliendo una señora blanca, muy elegante la señora, con sus joyas. Y cuando venía y la saludo, me dice: pastor, qué gusto de conocerlo. Amén. Soy una televidente fiel aquí en Houston. En mi casa, el canal de televisión está siempre allí encendido, oyendo esos mensajes. Y quiero que sepa que todas las predicaciones, todo lo que transmiten, yo lo estoy recibiendo. Amén. Y quise venir ahora aquí, me quedo un poco retirado, pero quise venir ahora aquí para saludarlo, conocerlo y decirle que es una bendición para mí el que ese canal esté todos los días predicando. Amén. Hermanos, ¿cómo hubiéramos conocido a esa señora? Ella, por la manera como se presentó, claramente dice que no es una persona que vaya a la iglesia adventista. Y sin embargo está siendo alcanzada, hermanos, con el mensaje. Amén. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque en algún momento el Espíritu Santo hará ese llamamiento más directo hacia ella, como a miles de personas el Espíritu Santo les está hablando. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Que personas desconocidas, que si vamos tocando puertas, pues no nos abren, porque somos desconocidos para ellos, o tal vez porque ya inclusive van a su iglesia. Como miren, con la televisión podemos entrar a sus hogares. Amén. Y ellos se quedan allí. Oh, dice, me llama la atención ese tema que están hablando de salud. Y por ahí, por la Reforma Pro Salud, van indagando más y se van quedando. Y luego van oyendo los temas de profecías bíblicas y van abrazando la verdad. Hermanos, esto solo es posible por el poder de Dios. Amén. Amén. Que a través de los diezmos, las ofrendas y las donaciones va pagando estos canales de televisión y radio y va llevando este mensaje a miles de hogares. Así que únase a nosotros, apóyenos, escuche el llamado de Dios a ser un financista de la verdad presente. Así, hermanos y hermanas, vamos entonces a orar para el estudio de hoy. Así que pido al hermano Sergio que nos lleve en oración, por favor. Nos ponemos de rodillas, quien podamos hacerlo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Muchas gracias te damos porque nos permites este momento, la vida y la salud para estudiar tu palabra. Dirígenos con tu Santo Espíritu, Señor, para entenderla. Tiene mensajes importantes para nuestra vida diaria y ayúdanos, Señor, para poner en práctica lo que estudiemos en esta mañana. Amén. Que tu dirección divina sea con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén, amén. Amén. Desde que tú has venido a los pies del Señor, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu fe? ¿Has sido una persona que ha crecido en la fe y que se ha fortalecido cada vez más en ella? ¿O te has debilitado y has ido perdiendo esa fe y has sentido inclusive como que ya no tienes fe? Bueno, hermano, hermana, este día nosotros vamos a ver a Pedro en una de las áreas que lamentablemente nosotros nos identificamos con él, porque en esa área sí que Pedro no fue un buen ejemplo. Pedro fue un hombre como nosotros. Los apóstoles fueron seres humanos con defectos de carácter y con debilidades como las nuestras. Hoy vamos a ver a Pedro como un hombre de poca fe y como un hombre que confía mucho en sí mismo.
se parece mucho a nosotros, ¿no es cierto? Ujú. ¿Alguna vez tú te has sentido como de poca fe? ¿Como que confías mucho en ti mismo? Bueno, miremos esto para que no lo imitemos, para que lo evitemos. Ujú. Hermano Luis Orlando, ¿qué debemos aprender de la primera experiencia registrada de Pedro en ese caminar por la fe? Muy bien, vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31. Aquí vemos, ¿verdad?, esa experiencia del apóstol Pedro. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, hermanos, aquí vemos pues esta experiencia, como decía aquí, ¿verdad? El apóstol Pedro, pues vemos esta experiencia, yo pocas pudiéramos decir, no he visto algún otro hombre que tuvo la experiencia de él caminar sobre las aguas, excepto Jesús y él, ¿verdad? Y vemos aquí cuando dice que, pues él le dijo que si podía caminar sobre las aguas, Jesús le dijo, ven. Y él pudo caminar, por un tiempo dice que caminó sobre el agua. Pero ¿qué sucedió más adelante? Dice que él por un instante tuvo miedo cuando vio hacia abajo, dejó de ver a Jesús y cuando vio el agua dice que estaba turbulenta y tuvo miedo. ¿Y qué sucedió? Dice que comenzó a hundirse. Pero lo hermoso que vemos aquí que Jesús estuvo presto para ayudarlo. Hermanos, bueno, aquí a mí me da, pues, aliento, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos suceden esas experiencias también, que algunas veces, pues, nos falta la fe y dejamos de ver a Jesús. Y entonces, al dejar de ver a Jesús, ¿qué sucede? Pues nos hundimos, ¿verdad? Y caemos tristemente a veces, pues, bajo, ¿verdad? Ojalá que podamos aprender pues, de la lección que aquí nos deja pues aquí la enseñanza de las Escrituras, de que siempre tenemos que estar viendo a nuestro Señor Jesús. No debemos de ver para ningún otro lado, sino de ver siempre a nuestro Señor Jesús, que es nuestro ejemplo máximo a seguir. Amén. Qué sencillas son las enseñanzas de las Escrituras. Amén. Hasta un niño las puede entender. Amén. Pero a veces lo que es tan sencillo y es tan vital, nosotros no lo valoramos, no lo apreciamos y no venimos a tomar tiempo para meditar en esas enseñanzas. Miren ustedes, la gran enseñanza que encierra este tema tan sencillo y tan fácil de comprender. Mis hermanos, el don de profecía nos va a ayudar todavía a ver, hermano Sergio, qué es lo que había de fondo en todo esto. Sí, la sierva del Señor nos explica, ¿verdad?, ampliamente qué es lo que sucedió en este caso con Pedro. Y dice la sierva del Señor aquí dice, Pedro debió mantener los ojos fijos en Jesús, pero miró hacia abajo, hacia las aguas turbulentas, y su fe falló. Sigue diciendo, a menos que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado a las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. Siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre. Durante años la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho
del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifra nuestra esperanza de vida eterna. Bueno, aquí nos aconseja, ¿verdad?, la sierva del Señor, que no debemos perder la vista de Jesús, ¿verdad? Pedro la desvió y miró hacia el mar, dice, y la tormenta le complicó todo, ¿verdad? Y su fe decayó, de tal manera que por dejar de ver a Jesús, se hundía. Y desesperadamente, como el texto que acabamos de ver, ¿verdad?, dice que clamó a Jesús para que lo salvara. Hermanos, yo creo que nunca debiéramos permitir, ¿verdad?, dejar de ver a Jesús. Nuestra vista debe estar fijos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. El día que nosotros desviemos nuestra mirada de Él, la vamos a poner en otra cosa, y pueden ser cosas materiales o otras cosas que nos benefician y que a veces no son tan malas, pero son buenas, pero dejamos de ver a Jesús. Dios quiera, ¿verdad?, que aprendamos de Pedro, ¿verdad?, que él hizo algo indebido, perder de vista a Jesús. Pedro salió de la barca por fe, y la fe lo sostuvo mientras caminaba sobre las aguas. Pero solo lo sostuvo mientras su mirada estaba en Cristo. Hermanos y hermanas, nosotros encontramos algo aquí en el verso 30 que se leyó, que yo creo vale la pena ponerle atención. Y es que dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué sucedió cuando él comenzó a mirar el fuerte viento? Que cuando quiso ver a dónde estaba Jesús, lo perdió de vista. Lo perdió de vista. ¿Sabe que aquí hay una lección para nosotros? Porque nosotros estamos viendo la tormenta que se aproxima. Y como dije ayer, los youtubers, esos nos invaden sobre cosas que van a venir y la tormenta. Y yo siempre he dicho, no está mal que nos enteremos de lo que va a venir. Está bien que lo hagamos, pero sin quitar la mirada de Jesús. Porque el que quita la mirada de Jesús por estar viendo tanto la tormenta, ¿qué es lo que viene a sentir? Miedo, desesperación, aflicción, preocupación. Así que, hermano, hermana, mira la tormenta, pero mira a Cristo. Está bien que investigues sobre la tormenta que se aproxima. Está bien que sepas sobre las cosas que van a venir, pero no dejes de mirar a Jesús. Porque si tú dejas de mirar a Jesús y solo estás viendo la tormenta y la tormenta y la tormenta, hermano, vas a perder tu fe. Y cuando quieras ver a Jesús, ya no lo vas a tener por ahí. La tormenta te invadió, el miedo te sobrecogió y, hermano, te vas a desesperar, te vas a hundir, te va a tragar la tormenta. Te va a destruir, te va a derribar, te va, hermanos y hermanas, como dicen, a comer. La enseñanza es, camina por fe, avanza por fe y mantente por fe. Amén. No quites la mirada de Jesús y mucho menos la pongas en el hombre, porque lamentablemente Pedro, antes de que él mirara la tormenta, sin duda, ha de haber visto a sus compañeros también. Ha de haber visto la nueva experiencia que estaba teniendo de caminar por la fe. Y yo no sé si en ese momento echó una mirada a los discípulos
para que vieran lo que estaba sucediendo con él. Pero al mismo tiempo que los miró a ellos, miró la tormenta y tuvo miedo. Y cuando ya quiso ver a Jesús, ya no estaba, ya no lo miró. Y dijo, sálvame, Señor, sálvame, sálvame. Hermanos, qué elección la que encontramos aquí de cómo debemos manejar este asunto, de los eventos finales, de las cosas que vendrán, de los acontecimientos que están sucediendo y que van a suceder, cómo debemos manejarlos para que no caigamos en el miedo y la desesperación. Eso solamente puede suceder si no quitamos la mirada de Cristo. Amén. Es decir, usted tiene que ver a Jesús en la Escritura, usted tiene que tener esa confianza en el Señor y no confianza en usted. Porque ¿qué pasó cuando Pedro comenzó a mirar la tormenta y comenzó a mirar a los discípulos? ¿Qué pasó ahí? Confió en sí mismo, hermanos. Confió en sí mismo. Es que cuando usted quita la mirada de Jesús, usted ya confía en usted mismo. Cuando yo quito la mirada de Cristo, yo confío en mí mismo. Y eso es un peligro. Así que vamos a ver entonces qué más sucedió. Porque aquí en las Escrituras nosotros encontramos otra demostración de esa debilidad de Pedro de confiar en sí mismo. Hermano Sergio. Sí. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En San Mateo 26, 33 al 35. Mateo 26, 33 al 35. Y dice la palabra de Dios así. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy. Y entonces allí y oró. O sea que aquí podemos ver, ¿verdad?, que Pedro tenía suficiencia propia, ¿verdad? Y estaba muy seguro de sí mismo. Y dijo, bueno, pues yo no te negaré. O sea, como diciendo, yo estoy dispuesto a todo, pero nunca, no, de eso de negarte, nunca, ¿verdad? Pero Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, esto fue algo tremendo para él, ¿verdad? Porque se cumple lo que Jesús le dice, pero, hermanos, a veces puede suceder así nosotros, ¿verdad? Que esperamos como pueblo de Dios persecución, problemas, y decimos, yo voy a estar bien firme. Yo voy a guardar el sábado y por el sábado yo no lo voy a quebrantar. Y si hay cárcel, si hay muerte, persecución, yo no voy a negar esto. Voy a ser fiel a los 10 mandamientos de Dios. Y creemos que así lo vamos a hacer. Pero hermanos, a lo mejor todavía nos falta mucho para tener esa fe que debiéramos tener, ¿verdad? Y que no haya en nosotros suficiencia propia, confianza en nosotros mismos, sino que cada día estaremos más firmes, ¿verdad?, en la palabra de Dios y con sus promesas. Pero este es un asunto difícil, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, él estaba seguro que no iba a negar al Señor y sin embargo lo negó. Así es, hermano, se sobreestimó a sí mismo, como dice aquí la pregunta, y también su capacidad para resistir fue una gran prueba, porque ¿qué pasó, hermano Luis Orlando, en el 69 y 75? Muy bien, aquí encontramos la prueba de Pedro, ¿verdad? Y cómo fue que lo negó, dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera, dice, en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70, aquí vemos cuando él negó. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices.
Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra, dice, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72, vemos la segunda vez cuando lo niega. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73, un poco después, acercándose, dice, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pero ahora el 74, nuevamente Pedro vuelve a negarlo. Entonces él comenzó, dice, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, dice, cantó el gallo. Y ahora el versículo 75. Entonces Pedro, dice, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, hermanos, aquí vemos a Pedro, ¿verdad? Cómo, pues tristemente cumplió lo que Jesús, la profecía que Jesús le había dicho. Él anteriormente le había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a ir a cualquier lado. Y Jesús le dijo, no digas eso, porque esta noche tú me negarás. Y vemos cómo se cumplió aquí lo que Jesús le dijo, ¿verdad, Pedro? Pero lo que, bueno, a mí me llama la atención aquí el versículo 75, que Pedro, después de haber reconocido su error, dice que le dolió en su corazón. Sí. Y salió, dice que adolorido en su corazón, dice, salió fuera y lloró amargamente. Y sin duda aquí Pedro no solamente lloró y le dolió lo que hizo, sino que también pidió perdón a Dios por su error. Pastor, Sí. viene a mi mente algo y lo he comentado. Sabemos que la libertad que tenemos hoy se va a acabar. Ujú, Y usted sale siempre con sus temas. ujú. Algunos los han bajado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucederá el día que diga, vamos a agarrar al pastor a la cárcel y a todos sus Seguidores. ancianos, primeros Seguidores. ancianos y que le sirven y que predican, y que de pronto llegue con nosotros y Ujú. diga, digamos, ni lo conozco? Ajá, tú eres de él, Eso o es de algo ellos. tremendo. Así es. Por temor de la cárcel, Ujú. por temor de privarnos de otras cosas, yo creo que debiéramos ponernos en el lugar de Pedro Así es. y saber, ¿verdad?, si estamos firmes o no. Ujú. Interesante lo que está Ujú. diciendo el hermano Sergio, hermanos, porque pues van a haber sorpresas, la verdad. Ujú. Van a haber sorpresas en los tiempos finales, cuando la prueba sea más recia, Ujú. van a haber sorpresas. Pero hermanos, para eso el Señor nos está preparando desde Amén. ya, con esta experiencia de Pedro, para no confiar en nosotros mismos, sino solo confiar en el poder de Dios. Amén. Y Amén. creer de que si Dios está con nosotros, ¿Quién es que con podremos, hermanos, ser fieles. Miren, el don de profecía dice que no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. Ujú. De todos los pecados, es el más desesperado, el más incurable. Y sí, ahí lo vemos en Pedro. Mire, a lo que lo llevó, a negar a su Señor. Su orgullo y su suficiencia propia. Eso es decir, yo seré fiel. Y yo voy a mi Señor a mantenérmele siempre como un soldado leal. Ujú. Y decirlo, hermanos, cuando uno no sabe en su debilidad si realmente lo va a hacer. Está bien que tenga uno eso de decirlo, pero hay que recordar que eso que uno dice, solo Dios sabe Ujú. si uno lo va a cumplir. Así es. Pero es triste cuando uno se va de bocas, como dicen, ¿verdad? Ujú. Y expresa ciertas cosas sin tener esa íntima comunión con el Señor. Y lo hace prácticamente solo por su propia habilidad. Así que tengamos cuidado, hermanos, con la suficiencia propia, con el orgullo, porque es el pecado más desesperado y el más incurable. Dice Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 119.
Y sigue diciendo, la historia de ninguno de los discípulos ilustra mejor que la de Pedro el método educativo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro era temerario, agresivo, confiado en sí mismo, ágil mentalmente y pronto para actuar y vengarse. Era, sin embargo, generoso también para perdonar. Amén. Pedro se equivocó a menudo y a menudo fue reprendido. El Salvador trató a su impetuoso discípulo con paciencia y amor inteligente y se esforzó por reprimir su engreimiento y enseñarle humildad, obediencia y confianza. ¿No necesitamos también nosotros que el Señor nos enseñe esto? Amén. ¿No necesitamos nosotros también, hermanos, ser humildes, ser obedientes y confiar en Dios? Amén. Entonces está el Señor enseñándonos aquí, a través de este estudio, las cualidades que son necesarias como cristianos. La humildad, la confianza en Dios y la obediencia. Dice que la lección fue aprendida solo en parte. Ujú. El engreimiento no fue desarraigado. La experiencia de Pedro fue una lección para todos. Para la confianza propia, la prueba implica derrota. Cristo no podía impedir las consecuencias seguras del mal que no había sido abandonado. Pero así como extendió la mano para salvar a Pedro, cuando las olas estaban por hundirlo, su amor también lo rescató, cuando las aguas profundas anegaban su alma. Amén. Educación, página 88 y 89, porque cuando lo miró, cuando ese gallo cantó, y Pedro entonces logra ver, Jesús. mira que Jesús lo está viendo. Pero la mirada de Jesús fue una mirada de perdón, Y de amor. una mirada de amor, una mirada de, Pedro, ¿viste que te dije? Ujú. Pero aún así te amo, Amén. aún así Gloria a Dios. te perdono. Y recuerda que solamente si estás confiando en mí es que puedes cumplir lo que dices. De lo contrario, solo son palabras. Solamente si estás en mí. Hermanos y hermanas, este día el Señor nos viene a decir, tengan fe, confíen, no confíen en ustedes mismos, no se sientan autosuficientes. Muchos años llevamos, hermanos, de ser miembros de iglesia, pero eso no garantiza una mayor fortaleza en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Luis Orlando y hermano Sergio, con 2 citas vamos a contestar esto? ¿Por qué muchos años de ser miembro de la iglesia no nos garantiza una mayor fortaleza en la fe? Comencemos con usted. Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 11, y el versículo 20 al 22, dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, aquí pues el Señor nos manda a nosotros, ¿verdad? Pues que no dejemos de ver a Jesús, ¿verdad? Aunque sabemos aquí por las lecciones que pues hemos visto en la lección, aquí vemos que pues el Señor, pues Él nos ama, pero también el Señor es justo. Y Él da un pago de acuerdo a nuestras obras, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros hagamos lo recto y que nos apartemos del mal para que pues nos pueda dar un pago bueno. Interesante. Israel viene a ser aquí, hermanos, un ejemplo para nosotros de que no por ser israelitas, ellos la tenían, como dicen, hecha. Unas ramas fueron cortadas, dice Pablo, y otras fueron injertadas. Oh, hermano, hermana,
que no vayamos a hacer nosotros esas ramas que son desgajadas, cortadas Ujú. por la incredulidad. Así es. No nos dé esa suficiencia propia ni garantía el que tengamos años de ser miembros de iglesia. Si yo no estoy con Cristo, hermano, si no tengo esa relación íntima con mi Señor, seré una rama desgajada, cortada del árbol. Y qué triste, qué triste. Mire a Israel, es un gran ejemplo. ¿Qué nos dice? 1 Corintios, hermano, Sergio. Sí, la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10 y verso 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Y cada día, pues, analizar bien la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y dice que aquel que piensa estar firme en todos los momentos difíciles que vienen, ¿verdad? O que afrontamos todos los días en nuestra vida, dice que el que piensa estar firme, que mire que no caiga, ¿verdad? Para seguir adelante con la ayuda de Dios. ¿Y 8.2 qué dice? Y 8.2 dice lo siguiente, dice, y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Sí, hay veces que creemos que todo lo sabemos, ¿verdad? Pero por poco practicamos. Ujú. Entonces, yo creo que debemos conocer bien la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a entenderla, porque dice que aquel que carece de sabiduría, que la demande a Dios y le será dada. Amén. Entonces, pues el que piensa estar firme, que mire, no caiga. Y si alguno piensa que sabe algo, dice, o que a veces creemos estar seguros de las cosas y que sabemos mucho, pues a veces nos exaltamos a nosotros mismos, perdemos de vista a Jesús Ujú. y nuestra fe se debilita y caemos. Así es. Así, la advertencia ha llegado para nosotros este día, para que nos cuidemos de no caer en estos errores y más bien con humildad nos sometamos al Señor y le pidamos que nos fortalezca en la fe, hermanos, pero hagamos nuestra parte. Amén. Y es nunca quitemos la mirada de Cristo. Nunca, hermanos. Por más difícil que sea la prueba, por más dura que sea la adversidad, por muy fuerte que sea la tormenta, no quite usted la mirada del Señor. Amén. Y dispóngase a que Él lo enseñe, dispóngase a que Él lo guíe. Y hermano, hermana, despojémonos del orgullo y de la Amén. suficiencia propia. Oremos por esto, ¿qué les parece? Amén. Amén. Querido Padre, gracias por hacernos ver otra vez en la experiencia de Pedro las cosas que no son buenas en la vida cristiana, como es el ser falto de fe y el confiar en nosotros mismos. Padre, por lo general eso es lo que más mostramos. Falta de fe, confianza propia. Y hoy hemos visto a dónde lleva esa debilidad, esa deficiencia. Oh Padre, lleva a la traición, a negarte a ti, y lleva, Señor, a la desesperación, al hundimiento. Tomando en cuenta, Señor, de que ninguno de nosotros queremos pasar por una experiencia como esa, ahora te pedimos entonces que nos hagas humildes, Amén. que nos hagas personas que confían solamente en ti, que dependen solamente de ti y que sobre todo no quitemos nunca nuestra mirada de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con los ojos fijos en ti Amén. y a depender tanto de ti, Señor, que no pasemos la experiencia de Pedro. Sí, Señor. Oh, Señor, te rogamos que nos aumentes la fe, Amén. que nos la Amén. fortalezcas, que nos la afirmes Así de sea. tal manera, Señor, que no claudiquemos. Amén. Haznos personas humildes, Sí, sí. personas que no se jactan del conocimiento ni de la iglesia a la que pertenecemos. No, Señor, No, sí. sino que siempre, Señor, nos mantengamos con el perfil bajo en el sentido de creer de que sin Cristo
nada somos. Ayúdanos, Padre, Amén. a andar caminando de aquí en adelante Amén. por la fe en ti, Amén. a depender, Señor, para todo de ti. Y así, Amén. así, Padre, no caer en los fracasos que cayó Pedro. Te lo suplicamos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.